Saludos y bienvenidos. Este es el episodio 236 de Verdad y Fe Podcast. Yo soy Rick Lipset. La pregunta de hoy es, ¿hay pecados más graves que otros? En seguimiento al episodio de la semana pasada, donde hablamos de los pecados que son de muerte o que no lo son, hoy analizamos si existe tal cosa como los pecados veniales y los mortales. En ocasiones, Mateo 5:19 se ha utilizado para abogar a favor de esto, por lo que es uno de los textos que analizaremos. Vamos directo a este. Mateo 5:19 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Cierro cita. Pienso que la razón por la que algunas personas usan este texto para hablar de pecados menores y pecados graves es porque no leen el versículo completo o los versículos completos. Además, siempre es conveniente que leamos un poco más para obtener el contexto. Usando este mismo versículo, vemos que Jesús no está enseñando categorías de pecados. Está haciendo un llamado a obedecer todos los mandamientos. Incluso dice que si se considera insignificante algunos de los mandamientos de Dios y se enseña así a los demás, la persona en cuestión será considerada insignificante también en el reino de los cielos. Por lo tanto, no se trata de pecados y categorías, sino que hay que obedecerlos todos. Pero si leemos el versículo anterior, definitivamente entendemos. Mateo 5:18 dice así en la Nueva Traducción Viviente: Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Cierro cita. Vemos que Jesús tiene una alta estima por los mandamientos de Dios. También cuando vamos a lo que dijo el hermano menor de Jesús sobre la ley, confirmamos la enseñanza de la Biblia. Dice Santiago 2:10 lo siguiente, y cito: Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Cierro cita. Así que desobedecer una de las leyes de Dios te hace culpable de haber violado toda la ley. Esto es una visión alta de los mandamientos. La razón de la duda de hoy es que a nivel popular muchos aceptan lo que enseña la teología católica romana. Esta teología enseña que los pecados se dividen en dos grandes categorías, los veniales y los mortales. Los pecados mortales son los que definitivamente te alejan de la salvación de Dios y los veniales son aquellos que no impiden la gracia de Dios. Esta teología está muy vinculada al sacramento de la penitencia de la Iglesia Católica, pues si no se confiesa el pecado grave, la persona no recibirá perdón por parte de Dios. Con los veniales, Dios podría pasarlos por alto, aunque la Iglesia Católica enseña que se deben confesar con un sacerdote también. El problema con esto está en que cuando vamos a la Biblia nos tropezamos con versículos como este. Mira lo que dice en Números, capítulo 14, versículo 18, en la primera parte nada más de este versículo, en la Nueva Versión Internacional, que lo voy a leer. Y cito: El Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable. Cierro cita. La Biblia enseña que el pecado siempre necesita tener su paga. Cada pecado es una deuda con Dios. De hecho, la Biblia enseña que esa paga es la muerte. Lo vemos en Romanos 6:23. Por lo tanto, sea el pecado que sea, entramos en una deuda con Dios que necesita ser pagada. Para el cristiano, esta deuda es absorbida por Jesús en la cruz. Esa fue su intención al encarnarse. Mira cómo él mismo lo dijo. Mateo 20:28, lo voy a leer en la PDT, y cito: Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Cierro cita. El teólogo Stephen Wellum dijo lo siguiente sobre este tema, y cito: Los reformadores no negaron que existan grados de pecado, pero sí rechazaron la distinción mortal-venial, especialmente como se elaboró en la teología sacramental de Roma. Para ellos,
todo pecado es mortal delante de Dios y nuestra única esperanza es que estemos unidos a Cristo en la fe salvadora y seamos justificados en Él. Cierro cita. La Biblia presenta grados de pecados, pero es desde el punto de vista humano. Por ejemplo, vemos que en la Biblia el castigo debe ser de acuerdo a la falta, pero cuando se habla de Dios y de tener una relación con Él, su santidad no permite pecado alguno. No pasa por alto ninguno, como ya vimos en Números 14-18. Mira cómo vemos esto en Romanos 13, del 3 al 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y cito: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Cierro cita. Nota que si el Estado tiene la espada, no es para colgarla en una pared. Una espada es un arma para terminar la vida de alguien. El Estado tiene el permiso de Dios para terminar la vida de los malhechores. Por supuesto, no es para todos los casos. Tenemos ejemplos de esto, de cómo Dios ejecutaba su ley en el Antiguo Testamento y no todos los pecados se pagaban con la vida. Por lo tanto, hay grados de castigo en la tierra porque se juzgan los pecados de manera diferente a nivel humano. La bomba teológica de hoy es que Dios es eternamente santo y en su presencia no puede haber suciedad del pecado. Es por esto que si alguien quiere estar en la presencia de Dios, tiene que ser limpio de sus pecados. La Biblia enseña dos cosas al respecto. Primero, no hay ni aún uno que esté libre de pecados, Romanos 3, del 11 al 12. Número 2, precisamente por esto Cristo dio su vida por nosotros, Romanos 5, 8. Por lo que para una relación con Dios tenemos que venir a Cristo. Es la única manera posible de relacionarnos con Dios. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de hoy es que hay pecados más graves con otros cuando hablamos del daño que se le hace a otra persona y el castigo merecido por el daño aquí en la tierra. Pero si hablamos de Dios, incluso lo que consideraríamos el más insignificante de los pecados, nos hacen insignificantes ante Dios. Nos separan de Él. No hay tal cosa como pecados pequeños y mentiras blancas si pensamos en Dios. Por eso, todos estamos en necesidad del rescate de Cristo para nuestras vidas. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales. Estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas similares. Y en verdadyfestore.com encuentras nuestra tienda de mercancía. Entra ahora mismo para que apoyes nuestro ministerio de apologética con tu compra. Tenemos diseños de carácter apologéticos y evangelísticos. Visita verdadyfestore.com para que veas la colección y consigas tu diseño favorito en este mismo momento. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.